las estructuras subyacentes. Entonces miren ustedes aquí, nosotros tenemos la región sacra, porque justo debajo de ella van a estar las vértebras sacras. Las vértebras sacras, que más adelante vamos a ver que en casi todas las especies están fusionadas o parcialmente fusionadas, formando el hueso sacro. Tenemos la región glútea, donde vamos a encontrar pues a los músculos glúteos depositados en una fosa glútea del hueso de la cadera. Encontramos eminencias óseas palpables. Tenemos la región del fémur, ¿no? Donde se encuentra el fémur, que viene a ser el muslo, en todo caso, la región del muslo, o la región femoral. La región de la pierna o la región crural también se menciona. La región, esto viene a ser el pie, y acá tenemos los tarsos, los metatarsos y las falanges. Eminencias óseas que se pueden palpar corresponden a las tuberosidades, la tuberosidad isquiática, la tuberosidad coxal, la tuberosidad isquiática, y aquí vamos a encontrar al trocánter mayor, ¿sí? Al trocánter mayor. Aquí está, esta es la isquiática y esta es la coxal, ¿ya? Tuberosidad coxal, ¿está bien ahí? Sí, ¿no? ¿Está bien? Tuberosidad coxal y tuberosidad isquiática, ¿sí? Y aquí encontramos pues a la articulación de la rodilla, ¿no? La articulación de la rodilla. Esa articulación de la rodilla es importantísima, también es muy movible. Tiene movimientos exagerados de extensión y flexión, ¿sí? En el caso de la articulación coxofemoral, llamada también articulación de la cadera, es una articulación que tiene mucho movimiento, extensión, flexión, abducción y aducción, ¿no? Abre las piernas, cierra las piernas o las cruza también, ¿no? Bien. Y aquí tenemos pues la comparación en el caso del cánido, ¿no? Del cánido. Bien, aquí se muestra una vista lateral, las estructuras externas, y vamos a ver el sistema óseo de esa estructura. El hueso coxal, que corresponde al hueso de la cadera, ¿no? La región glútea, donde está la fosa glútea, la articulación coxofemoral, pero de la articulación coxofemoral se determina este punto, el trocánter mayor. Es lo que se va a palpar. La punta de nalga, o también llamada tuberosidad isquiática. La punta de nalga es un término zootécnico. El término anatómico es tuberosidad isquiática. Así como hay una tuberosidad isquiática, que viene a ser esta. Tenemos la tuberosidad coxal o punta de cadera en términos zootécnicos. La región femoral está sostenida por el fémur. La región crural está sostenida por tibia y fíbula, ¿no? Y viene luego el pie con los tarsos, los metatarsos y las falanges. La articulación de la rodilla, ¿sí? La articulación de la rodilla, acá va a estar sostenida pues el hueso sesamoideo más grande del cuerpo, que corresponde a la patela o rótula, ¿no? Patela o rótula. Bien, y aquí encontramos a las vértebras. Las vértebras hemos mencionado que son estructuras que se caracterizan por tener las mismas eminencias, las mismas disposición, ¿no? Y ellas van a estar conectadas porque a través de todo este cordón, de toda esta cadena de vértebras que constituye la columna vertebral, a través de sus forámenes vertebrales formará el canal vertebral, pasando pues la médula espinal. Esa es la importancia, protegiéndola también a ella. Nosotros ya hemos visto las vértebras cervicales. Ustedes hoy día en la tarde van a ver las vértebras torácicas. Esas vértebras torácicas que se caracterizan por tener procesos espinosos bastante altos y procesos transversos bastante cortos más bien, los cuales se van a articular con las costillas, ¿sí? Eso lo van a ver en la mañana. Estas costillas que van a hacer, miren ustedes, que se van a articular con el esternón. A esas costillas que se articulan con el esternón toma el nombre de costillas esternales.
esternales, pero hay algunas otras que no se articulan con el esternón, quedan flotando y formarán el arco costal. Y a esas que no llegan hasta el esternón, que se fijan unas a otras formando el arco costal, tomarán el nombre de costillas asternales o falsas costillas, también se les menciona. Y por ahí una costilla flotante. ¿Dónde se articulan? En el esternón, profesora. El esternón, que está constituida por huesos breves llamados esternebras. Las esternebras, que cranealmente se proyecta la primera esternebra formando una manija, como si fuese una manija, por eso se llama el manubrio del esternón. Y la última esternebra, que es la fusión de 2 o 3 esternebras que constituye el proceso sifoides. ¿Sí? El proceso sifoide es un proceso sifoideo. Bien, eso es lo que ustedes van a determinar hoy día en teoría. ¿Sí? Yo se los estoy mencionando para poder tener una continuación, ¿no? Luego tenemos las vértebras lumbares. Estas vértebras lumbares, que se caracterizan por sus procesos transversos, son bastante largos, no se visualizan. Pero son bastante largos, ¿por qué? Porque van a facilitar, porque miren, aquí ya no tenemos ninguna estructura ósea que sostenga las vísceras. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, jóvenes? Aquí los músculos del abdomen son fuertes músculos, son láminas musculares a manera de sábanas, como si fuese una faja, en la cual se van a disponer en diversas direcciones y se van a fijar, pues, ventralmente en una línea, la línea alba, ¿no? Ahí se van a insertar. Es un cordón fibroso que es el punto de abordaje a la cavidad abdominal. Pero dorsalmente se van a insertar en los procesos transversos, por eso son bastante largos esos procesos transversos, para darle amplitud a estos músculos del abdomen, que también se les conoce como los músculos de la prensa abdominal, porque son tan fuertes, pero tan fuertes que estimulan los órganos internos. Cuando ustedes han vomitado alguna vez, ¿qué ha pasado? Cuando estás mal del estómago. ¿Y qué ha pasado cuando vomitas? ¿Qué le pasa a tu abdomen? Entonces se contrae fuertemente, que hasta te duele, ¿verdad? Y cuando ya no hay nada que devolver, está vacío el estómago, peor, porque se contrae mucho, actuando como una prensa hacia las vísceras internas, estimulando el vómito. Por eso se les conoce como los músculos de la prensa abdominal. Eso lo van a ver también en teoría. Y llegamos pues al miembro pélvico. Este miembro pélvico que va a estar sostenido en el hueso de la cadera. Este hueso de la cadera que corresponde al hueso coxal. ¿Cuál es el error? ¿Eso o esto? La máquina. La máquina, ¿no? Ay, yo lo pasé. Bien. Estábamos en las vértebras. Yo me estoy emocionando. Estamos en las vértebras lumbares. Y luego vienen las vértebras sacras. Las vértebras sacras que corresponden a la fusión de estas vértebras. Las vértebras sacras formarán el techo de la cintura pélvica, formando el hueso sacro. En el perro son 3 huesos sacros, o 3 vértebras sacras, perdón, que se fusionan formando el hueso sacro. En animales mayores, como en el caso del bovino, en el caso del equino también, ¿no? Son 5 las vértebras sacras que se van a fusionar. En el caso del bovino se fusionan totalmente, y en el caso del equino se fusionan parcialmente, ¿sí? Parcialmente. Las vértebras lumbares en promedio son 6 vértebras lumbares. Sin embargo, puede variar de 6 a 7, ¿no? En algunas especies. Las vértebras torácicas son 13, pero en el equino en promedio son 18 vértebras torácicas, ¿sí? 18 vértebras torácicas. Bien. En las vértebras coxillas o caudas, que son las últimas, pueden llegar de 20 a 23 en el caso del cánido y del felino, ¿no? En el caso del cánido y del felino. Ya en promedio vienen a ser unas 16 vértebras coxillas. Bien. Nosotros podemos observar al lado derecho una imagen donde encuentro yo a estas vértebras sacras que están fusionadas. Estas vértebras sacras que cranealmente se articulan con la última vértebra lumbar. Y acá forman un gran espacio, ¿sí? Un gran espacio, el espacio lumbosacro.
Este espacio lumbosacro es un amplio espacio, dándome la opción de realizar un abordaje o una punción a la médula espinal. Yo tengo dos espacios en todo el recorrido vertebral, en el espacio lumbosacro y en la cisterna magna, que corresponde a la articulación atlanto-occipital, ¿no? A la flexión del cráneo se expone la cisterna magna, que es un espacio, ¿no? El sacro, con sus procesos espinosos, miren, procesos espinosos que se han fusionado, y sus procesos transversos que formarán un ala del alas del sacro, y articulándose el sacro caudalmente con las vértebras coxígeas. En animales mayores, la primera vértebra coxígea se suele osificar con el sacro, ¿sí? A esta disposición se le conoce como la sacralización, ¿sí? La sacralización. Cuando la primera vértebra coxígea se osifica con el sacro, se le conoce como la sacralización, ¿sí? Como la sacralización. Bien. Y acá nosotros tenemos el hueso sacro. Este hueso sacro corresponde al sacro de un equino, porque yo puedo, miren ustedes, diferenciar los procesos espinosos. Es una vista dorsal, jóvenes. En esta vista dorsal yo voy a poder diferenciar aquí. Miren, aquí está una vista lateral. Esto corresponde a un bovino, porque los procesos espinosos ustedes ven como una lámina, ¿verdad? Es como una placa que está continua. En el caso como esta, ¿ven? Corresponde al hueso sacro de un bovino. Sin embargo, tiene una forma, ¿no?, muy triangular, ¿no? Triangular. Sin embargo, en el caso del equino, los procesos espinosos no llegan a fusionarse totalmente. Hay una fusión parcial, ¿no? No se fusiona totalmente. El hueso coxal se articula cranealmente con el hueso coxal, cráneo lateralmente con el hueso coxal y cranealmente con la última vértebra lumbar, hemos mencionado. El hueso sacro, miren ustedes, al articularse con el hueso coxal o hueso de la cadera, que es este aquí en forma de U, hueso de la cadera, va a formar la cavidad pélvica, ¿sí? Lateralmente tendremos músculos y formará aquí una cavidad, la cavidad pélvica. Y si una vista craneal formará una cintura, la cintura pélvica. A esta cintura o esta estructura es por aquí donde va a pasar, ¿qué cosa? Donde se le conoce como el canal del parto, en el caso de las hembras, porque va a pasar la cría. La vulva, ¿no?, la vagina, es capaz de dilatarse todo este ancho, jóvenes, ¿sí? Capaz de dilatarse todo este ancho para poder aperturar, ¿verdad?, y dar salida ¿a quién? Dar la salida al neonato, ¿no?, al nuevo ser. Aquí tenemos el sacro de un cánido, ¿sí? Es ciertamente triangular también, ¿no? Ciertamente triangular. Bien, y aquí tenemos el hueso coxal. El hueso coxal está constituido por tres porciones o tres huesos que se han fusionado. El ilion, el isquion y el pubis. Ilion, isquion y pubis. Al articularse, las tres estructuras forman una cara articular hacia lateral. Una cara articular llamada acetábulo, ¿sí? El acetábulo. El acetábulo va a tener dos porciones. Específicamente la superficie articular, que se le conoce como la cara semilunar, y un fondo acetabular donde se va a fijar el ligamento redondo de la cabeza del fémur, fijando fuertemente al fémur. Miren, todos hemos comido pollo a la brasa y en algún momento hemos comido parte pierna, donde nos han dado un cuarto de pollo, ¿sí? Tú has querido desprender la pierna y no se ha podido, ¿verdad?
ahí hay una pitita, un ligamento que lo fija. Se tiene que dar vuelta, 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 o de lo contrario con el cuchillo, ¿sí o no? Ya, esa pitita corresponde al ligamento redondo de la cabeza del fémur, que se fija ¿dónde? En el fondo acetabular. El fondo acetabular no es una cara articular, es una cara de inserción, por eso es rugoso. Lateralmente a ello tenemos la cara semilunar, porque parece una semilunar, donde sí es una cara pulida, donde nosotros podemos determinar la cara articular, ¿no? Bien, aquí tenemos el hueso coxal en una vista ventral. En esta vista ventral yo puedo visualizar a toda la porción del pubis, ¿sí? A toda la porción del pubis que se asemeja a una Y, ¿ven? Una Y. Hasta aquí nada más. Eso es el pubis. El resto, todo esto corresponde al isquion. Perdón, sí se bien, al isquion. Y toda la porción más craneal al ilion. ¿Sí? Al ilion. Ilion, ¿ah? No ileo. Al ilion. En esta vista ventral a mí, yo puedo reflejar esta sínfisis. La sínfisis pélvica. Todo es la sínfisis pélvica. Si involucra el pubis, sínfisis púbica. Y si involucra el isquion, sínfisis isquiática. El isquion va a tener lateralmente una tuberosidad, la tuberosidad isquiática hemos mencionado, cuyo nombre zootécnico será la punta de nalga. Se formará una tabla, lo que se le conoce como la tabla del isquio, y entre las dos tablas, al unirse, forman un arco, el arco isquiático, por donde pasa, en el caso del macho, la porción peniana, ¿no? Una de las porciones penianas. Bien. Se observan dos grandes forámenes que corresponden a los forámenes obturados. Por aquí va a pasar el nervio obturador también, inervando los músculos mediales del muslo, que son músculos aductores. Encontramos el pubis y aquí encontramos el piso o pecten del pubis. El pubis, cuando se fusiona con el isquio, con el ilio, corresponderá a una eminencia que tomará el nombre de eminencia iliopectínea. ¿Sí? Eminencia iliopectínea. Se observa, ¿no? Y encontramos la tuberosidad coxal. ¿Sí? La tuberosidad coxal. En una vista lateral, en el ilion vamos a encontrar el ala del ilion, entonces el ala del ilion, y en el ala del ilion, en su cara lateral, encontraremos a la fosa glútea o cara glútea, donde se van a insertar los músculos glúteos. Aquí se van a insertar, jóvenes, los músculos glúteos. Encontraremos dos espinas, las espinas ilíacas dorsales, una craneal y otra caudal. La incisura isquiática mayor, ¿no? La incisura isquiática mayor encontramos aquí. Bien, aquí encontramos, bueno, ya la espina isquiática que hemos mencionado, la incisura isquiática menor, la incisura isquiática mayor, ¿sí? La tuberosidad isquiática, la rama del isquion, y aquí encontramos, por eso es el pubis, ¿no? Pero de una vista media rara. Ahí está, este es el pubis. Esta vista es bonita. Todo esto es el pubis. Acá encontramos el pecten del pubis, la eminencia iliopectínea, y bueno, su rama craneal, su rama caudal. ¿Sí? El pubis en su superficie interna formará el piso, ¿no? El piso de la pelvis, el piso del canal del parto. Observen ustedes cuando se articulan todas las estructuras, ¿no? Aquí encontramos la abertura pélvica craneal, la abertura pélvica craneal. Debemos mencionar, jóvenes, que este hueso coxal, que corresponde a la función de 3 huesos, es importantísima porque en ella se va a sostener todo el miembro pélvico, se va a articular con el fémur, específicamente con la cabeza del fémur. Miren ustedes, ¿sí? Con la cabeza.
Aquí tenemos la pelvis ósea de un equino. En el caso del equino es una vista dorsal, ¿verdad? Una vista dorsal. Las eminencias desde el trocánter mayor del equino es muy prominente. Tenemos el hueso sacro, sus procesos espinosos parcialmente osificados y sus huesos coxales, ¿sí? Corresponderá, miren ustedes, el ala del ilio va a tener dos procesos, ¿no? Dos procesos o dos tuberosidades, porque son bastante amplios. Una tuberosidad que está hacia medial y se encuentra con el sacro, entonces será la tuberosidad sacra, ¿sí? La tuberosidad sacra. Y la que se le antepone será la tuberosidad coxal, ¿sí? La tuberosidad coxal. Y a esta tuberosidad coxal, que es palpable en el animal, se le conoce como punta ¿de qué? De cadena, ¿sí? Punta de cadena. Mientras que al isquio, la tuberosidad isquiática se le conocerá como punta de nalga. El arco isquiático mayor no es tan alto, es angosto, ¿sí? El piso pélvico es casi aplanado. Por eso no hay ningún problema cuando hay un parto. Esta rama, este arco isquiático mayor, en realidad es corto, no es muy alto, ¿sí? No es muy alto, es corto, igual que aquí. El momento del parto, el animal tiene una disposición, porque todos los músculos se vuelven laxos gracias a la oxitocina. ¿Y qué va a pasar? Se van a relajar. Entonces, cuando pasa el neonato, tiene la disposición, la disponibilidad de poder salir, a pesar que sea grande, mientras que sea más pequeño que la cintura pélvica, no hay problema. Pero ¿qué pasa en el caso del vacuno? El hueso coxal del vacuno, miren cómo es su escotadura isquiática menor. Es alta, es pequeña acá, pero acá es alta, el muro es alto, ¿sí? El piso pélvico es cóncavo, como una hamaca, así, es cóncavo. Sí, es cóncavo, es cóncavo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el neonato nace, quiere nacer, en todo caso, llega hasta la abertura craneal de la pelvis y cae en esa hamaca, cae en el piso pélvico y nuevamente tiene que volver a subir. Esa disposición del hueso coxal es una disposición que no facilita el nacimiento. Por eso que los nacimientos, en el caso de los vacunos, hay gran cantidad de nacimientos distóxicos, ¿no? De partos distóxicos, dificultuosos. El acetábulo del bovino, fíjense ustedes, tiene doble incisura, ¿sí? Tiene doble incisura. Mientras que en el equino solamente habrá una incisura, ¿sí? Una incisura. Aquí tenemos los huesos coxales en comparación son una especie, ¿no? En el equino, en el bovino, en un rumiante menor, que es bastante parecido al del cánido, situando su líquido. Aquí tenemos el cerdo, el gato y bueno. Todos presentan muchas similitudes, ¿no? Muchas similitudes. Debemos mencionar que las eminencias que existen en las superficies óseas, en el caso de las hembras, son eminencias mucho más redondeadas y más pequeñas, a diferencia que de los machos. Las eminencias, en el caso de los machos, van a ser muy protuberantes, ¿no? Y es lógico, porque en el caso de las hembras van a ser redondeadas y pequeñas, porque al momento del parto, pues, lógicamente se tiene que preservar la vida del neonato, ¿no? Bien. Otro de los huesos que vamos a encontrar corresponde al hueso fémur, ¿sí? El hueso fémur, en el cual mencionamos, no prometeo muestras, uno para atrás.
Coges uno y uno lo. Bien. Bueno, yo siempre empiezo con el fémur, porque es mi tipo. Y de ahí vamos a ver. Bien. Aquí tenemos el hueso fémur. Todos tienen un hueso fémur. Un perrazo. Aquí tenemos el hueso fémur. El fémur, miren ustedes, vamos a ver su extremo proximal y su extremo distal. ¿Qué vista será? ¿Craneal o caudal? Cranealmente, ¿qué voy a tener distalmente? O sea, en su vista craneal distalmente, ¿a quién debo tener? ¿A quién debo tener? Ya, pero ¿y esa tróclea qué contiene? ¿A quién debe estar aquí? Tu patela, ¿verdad? Patela o rótula, antiguamente, ¿no? Entonces, ella se va a descansar en este surco, en el surco que evidencia los dos labios de la tróclea. Entonces, yo sé que eso es craneal. Entonces, esto es craneal. Pero ¿cuál será lateral? ¿Esto será lateral o medial? ¿Medial o lateral? ¿Dónde está la luz? ¿Será medial o lateral? ¿Por qué será medial? ¿Por qué? Porque la cabeza del fémur se va a articular con la cadera, ¿verdad? Entonces tiene que ser medial. ¿Ven? Y entonces ya vimos los lados. Medial, lateral, craneal y caudal. Ya encontramos los lados. Yo tengo en el extremo distal, miren ustedes, una cabeza, la cabeza del fémur. Las cabezas corresponden a eminencias, a áreas articulares semiesféricas. Eso es una cabeza semiesférica. Se dispone una cabeza entonces en el fémur hacia medial, seguida de un cuello, del cuello del fémur. Acuérdense que este cuello del fémur, en el caso del humano, es un cuello bastante delgado y que suele fracturarse, ¿no? Sobre todo en gerontes. Bien, ¿qué más vamos a tener? ¿Qué es en el sentido opuesto, si esto es medial, en lateral, que voy a tener otra eminencia que corresponde al trocánter mayor, ¿sí? Ya, miren. Ahora, del trocánter mayor, tengo aquí el trocánter mayor, yo voy a girar en una vista caudal. Y en esta vista caudal va a haber un caminito que me lleva a otra puntita opuesta, ¿cierto? Corresponde al trocánter menor, ¿sí? Al trocánter menor. Y ese caminito constituye, que acá no me dice, pero constituye la cresta trocantérica, ¿sí? La que es cresta trocantérica. Y dentro hay una fosa, ahí se me dice, la fosa trocantérica, ¿sí? La fosa trocantérica. La cresta, esta cresta que va de un trocánter hasta otro trocánter, en algunos casos también la van a encontrar como la cresta intertrocantérica, ¿ya? Intertrocantérica. Bien, entonces miren ustedes, ya hemos encontrado la cabeza del fémur, el trocánter mayor, el trocánter menor, la cresta intertrocantérica y la fosa trocantérica. Casi todo. Pero en la cabeza del fémur, si ustedes visualizan bien, en la superficie, hay una área que no es lisa como todo, hay un área rugosa, que tiene una forma esférica, constituye a la fosita capitular. En esa fosita capitular se va a insertar el ligamento redondo de la cabeza del fémur, ¿sí? De la cabeza del fémur. ¿Qué más presentamos? ¿Qué más quieren que se explique? Creo que nada más. Ya. Distal, miren, ustedes en la vista caudal, en la superficie caudal del fémur, vamos a encontrar eminencias. Corresponden a líneas o labios, se menciona. Son labios musculares, sirven para la inserción muscular a este nivel. Distalmente, en una vista craneal, ya hemos mencionado aquí a la tróclea. La tróclea que está constituida por dos labios, ¿sí? El labio lateral es más, el lateral, sí, no, acá están casi iguales, ¿sí? Aquí están casi iguales.
un poquito, más bien el labio medial es un poco más desarrollado que el labio lateral. Por eso que cuando hay luxaciones de patela, los que le toca luxación tiende a ser hacia lateral, ¿sí? Hacia lateral. Bien, aquí encontramos una fosa o el surco, ¿no? Donde deja los dos labios de la tróclea, donde se va a disponer ¿quién? A la patela, ¿no? Vamos a ver luego que la patela es una estructura que va a estar un hueso sesamoideo que va a estar suspendido en un tendón de un gran músculo. Bien, caudalmente yo volteo y encuentro, miren acá, dos cóndilos, ¿sí? Dos cóndilos. Cabeza de fémur, cóndilo medial, cóndilo lateral, ¿sí? Dorsalmente a los cóndilos encontramos una fosa o área, ¿no? El área o la cara poplitea se menciona, ¿sí? La cara poplitea, porque a ese nivel vamos a encontrar estructuras importantes como el músculo popliteo, vamos a encontrar a los nódulos linfáticos popliteos y por ahí también pasará la arteria poplitea por esta región. Pero inmediatamente dorsal a los cóndilos encontramos unas áreas como unos circulitos chiquitos que no me dicen, pero corresponderán a la cara para los, miren ustedes acá están los huesos sesamoideos del gastrocnemion, ¿sí? Entonces en esta superficie, saquen estos huesitos y van a ver que en esta superficie van a ver como unos circulitos, ¿ven? Aquí y acá. Y estas áreas corresponden a estos huesos sesamoideos, entonces corresponden a las caras articulares de los sesamoideos del músculo gastrocnemion. Uno será lateral y otro será medial. Encontramos, miren acá también se vea la patela, ¿verdad? La patela. Debemos mencionar que la patela está sostenida, jóvenes, está sostenida en el tendón del músculo cuádriceps femoral, ¿sí? Está sostenida en el tendón del músculo cuádriceps femoral. Ahí se sostiene la patela, la cual de ese tendón se va a prolongar y se va a fijar en la cresta tibial, dando lugar al tendón patelar, ¿sí? Dando lugar al tendón patelar. Listo. Y acá vemos, jóvenes, el trabajo de sus compañeros. Este también creo. Pero es un trabajo de sus compañeros que hicieron su osteotecnia el año pasado o anteaño creo. Y gracias a ellos podemos tener un hueso de fémur que antes no lo veíamos. Un hueso de fémur de vacuno o de equino. A ver, fíjense la figura. ¿A quién se parece? Vacuno. Un rumiante menor. ¿Cree que sea menor? No, ¿verdad? Sí se parece, pero no es por el tamaño. Esta también era de un vacuno, de una vaquita, pero joven. Bien joven, porque el trocánter menor era cartílago todavía. Por eso se ha volado, ¿ven? No está. En cambio aquí sí. Y en este caso todo rescate porque se lo querían llevar y dije, no, tienes que donar. ¿Y qué pasó? Miren ustedes, al momento de obtener la muestra, le cortaron el trocánter mayor, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Y en la cabeza del fémur, que es un área articular, que es blanda porque va a sostener aquí, va a sostener al cartílago articular, aquí también se ha diluido, ¿ven? ¿Sí? Acá todavía encontramos la línea de crecimiento, o la línea de conjunción. En este animalito ya no. Este es un animal grande, joven. Igual grande que era mayor. Y bueno, entonces aquí encontramos el fémur de un vacuno, ¿sí? El fémur de un vacuno. Las características van a ser muy parecidas a la del cánido, el trocánter mayor, la cresta intertrocantérica, trocánter menor, la fosa trocantérica, la cabeza del fémur, el cuello de la cabeza y tiene una fosita, la fosita capitular.
se continúa y vamos a tener a la tróclea, pero miren acá la eminencia de la tróclea. El labio medial es mucho más prominente que el labio lateral. Hacia el caudal encontramos a los dos cóndilos, ¿no? Y la cara poplitea, ¿no? La cara poplitea. Acá hay una pequeña fosa, la fosa supracondilar se menciona ya, la fosa supracondilar. Y acá tenemos pues el hueso de un vacuno, ¿no? El fémur de un vacuno. Pero la diferencia constituye, jóvenes, en el equino. El equino tiene un trocánter mayor, un trocánter menor, pero tendrá un tercer trocánter, que está en relación ¿con quién? Está en relación con el trocánter mayor, ¿sí? Hay un tercer trocánter, ¿sí? Un tercer trocánter. ¿Cuál es la diferencia entre el equino y el vacuno? Que hay un tercer trocánter, y en el caso del vacuno, que el labio medial de la tróclea es mucho mayor que el labio lateral. En cambio, en el equino son del mismo tamaño. Esa es la diferencia. Profesora, ¿y va a venir en el examen el fémur de equino? No, porque no hay. Así que si es grandazo, porque es de ovino. Otra de las características, jóvenes, va a ser que la fosa capitular, la fosita capitular, en el caso del equino es una fosita triangular, porque en el equino vamos a tener dos ligamentos, el ligamento redondo de la cabeza del fémur y el ligamento accesorio, lo cual le va a permitir la firmeza y la fijación al miembro torácico, del miembro pélvico al animal, al hueso coxal. ¿Y qué va a pasar? Le da la firmeza durante la patada. El equino cuando patea hacia caudal nada más, ¿verdad? Y una fuerte y certera patada. Mientras que el vacuno patea fuerte, pero como no tiene firmeza en el miembro pélvico, se va hacia el costado, o sea, hacia el lateral y hacia atrás. Por eso la vaca patea hacia el costado, se menciona, ¿no? Patea hacia atrás, pero se lateraliza, porque no está fuertemente fijada, ¿no? Ese miembro pélvico. Y por eso también la fosita capitular va a ser redonda, porque solo hay un ligamento, ¿sí? Bien, aquí tenemos pues la tróclea, ¿no? Y la patela sostenida por el ligamento del músculo, ¿no? Del músculo cuádriceps femoral. Acá se ha replegado, miren, acá están los cartílagos articulares. Profesora, ¿toda cara articular tiene un cartílago articular? Sí. Toda cara articular tiene un cartílago articular. Siempre. Toda. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? En el caso de la tibia y fíbula, corresponde a los huesos de la región crural o la región de la pierna. Todo, bueno, ustedes son jóvenes, pero algunos que son delgaditos o delgaditas, cuando tú te arrodillas mucho tiempo en una estructura dura, te duele la rodilla, ¿no? Pero entre comillas, porque no es la rodilla, sino es más abajito de la rodilla. Eso corresponde a esta eminencia ósea, que viene a ser la cresta tibial, ¿sí? Que viene a ser la cresta tibial. Aquí. ¿Ven? Esto corresponde a la cresta. Cuando tú te arrodillas, por acá está la rodilla, tú depositas esa cresta sobre la superficie dura, ¿sí? Y es cuando te duele, ¿no? Sobre todo los ya más grandes. Y aquí tenemos justamente al hueso tibial, la tibia y la fíbula, que parece un estilete. La tibia en su extremo proximal, tiene una forma de prisma, una forma triangular de prisma se menciona, donde tendrá una tuberosidad, la tuberosidad de la tibia, que se extiende como una cresta, la cresta tibial, que sirve de inserción muscular, ¿no? Presentará en su superficie articular el área condilar, ¿no? Y eminencia intercondílea, ¿sí? Eminencias intercondíneas. Acá presentan dos cóndilos, ¿sí? Chiquititos. Distalmente tendremos los maleolos. El maleolo medial, ¿sí?
o también llamado maleolo tibial, y el maleolo lateral, o también llamado fibular, la tibia y la fíbula. La fíbula más bien es tiene una forma de estilete muy delgado, la cabeza es mucho más prominente y se va a articular pues con la tibia, ¿no? De una articulación proximal y una articulación distal. Hay un espacio, el espacio interóseo crural, ¿sí? El espacio interóseo crural. Y vamos a ver aquí la tibia y fíbula del equino. La tibia y fíbula del equino, aquí le ha faltado. Esto se consolida y llega, ¿sí? Llega hasta el cuerpo de la tibia. Se ha fusionado en su extremo distal, se fusiona la fíbula a la tibia. La tibia es el hueso que representa esta región. En el equino va a presentar, en la tuberosidad de la tibia presenta un surco, el surco de la tuberosidad. Y es una característica propia de este individuo. No tenemos tibia, por si acaso no tenemos tibia. No tenemos tibia de equino, puede ser de burro también, de cualquier equino. Mientras que en el caso del rumiante, la tibia no presenta la tuberosidad de la tibia no presenta ese surco, y la fíbula es igualito que la imagen. La fíbula se asemeja a una gota, se menciona. Es su extremo, es un remanente de la fíbula. Sin embargo, distalmente, el maleolo fibular o maleolo lateral se mantiene como un hueso aislado. Yo lo puedo retirar. Corresponde al hueso maleolar, ¿sí? Da lugar al hueso maleolar. El porcino se asemeja mucho al perro, no hay un espacio crural, y acá pues tenemos el calcio, ¿no? Bien, y encontramos los huesos tarsianos. Los tarsos de importancia, tenemos los dos primeros, o sea, los dos tarsos proximales. El talo también llamado astrágalo, y el calcáneo. El calcáneo que presenta la tuberosidad calcánea, que corresponde al talón. Y el hueso talo o astrágalo, que presenta una tróclea y es el que se va a articular con la tibia. ¿Sí? Los maleolos, miren ustedes, los maleolos, maleolo lateral y maleolo medial, aquí va a encajar ¿quién? La tróclea del astrágalo. ¿Ven? Entonces los maleolos van a fijarse lateralmente como un bracito aquí y como otro bracito aquí. De tal manera que ese talo no se vaya ni a la derecha ni a la izquierda. Es como que asegurarlo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una fuerte tracción? El ligamento se laxa y se puede fracturar inclusive. Bien, es esta cara articular la que le va a dar el movimiento y la flexión al pie. Luego, seguida de ellos, tenemos el hueso tarsiano intermedio, se menciona, central del tarso, el hueso tarsiano 1, el hueso tarsiano 2, el hueso tarsiano 3 y el hueso tarsiano 4. No tiene mayor importancia, es muy parecido ya en el caso de la mano, ¿no? En el caso del bovino, miren ustedes el hueso astrágalo. El hueso astrágalo tiene doble tróclea, por eso tiene una doble articulación en el pie, ¿ya? En el caso del bovino. En el caso del suino se asemeja que también, es parcial, pero en el caso del bovino sí tiene una doble tróclea, proximal y otra distal, y le da un doble movimiento al pie. Y aquí tenemos en el caso del equino, en el caso del perro, en el caso, miren ustedes, doble tróclea, ¿ven? Una tróclea aquí y otra tróclea para el otro lado, ¿ven? Tiene doble. En el caso del cerdo también, ¿no? En el caso del cerdo también se observa. La tuberosidad calcánea sirve para la inserción del tendón calcáneo.
ese tendón calcáneo que permite justamente el movimiento pues, de flexión y extensión del pie. Va a recibir a muchos tendones en realidad. Y aquí tenemos el talo del bóvido. Cuando yo digo talo, es astrágalo, ¿no? El talo que es nomenclatura nueva. Y acá también. ¿Sí? El rumiante menor también tiene, igual que del bovino, ¿no? Igual que del rumiante mayor. Los dedos, perdón, los metacarpos que conforman la planta, ¿no? del pie son huesos largos, muy semejantes a los metacarpos de la mano. No hay mayor diferencia. En el caso del equino también y en el caso del bovino también. En el caso del equino podemos mencionar que toma el nombre también de caña, ¿sí? También se le da el nombre zootécnico de caña. Y en el caso del bovino también se le menciona como caña, a pesar que hay la fusión de dos dedos, ¿no? De dos dedos. Las articulaciones que vamos a tener corresponderán a la articulación coxofemoral, en el caso del hueso de la cadera con el fémur, la articulación femorotibio-patelar, acá hay 3 articulaciones, 1, 2 y todo, ¿no? Y el total. La tibiotarsiana, la intertarsiana, la tarsometatarsiana, la metatarsofalángica proximal, metatarsofalángica, la interfalángica proximal y la interfalángica distal. Esas son las articulaciones que voy a tener. Bien. Las proyecciones cutáneas. ¿Cuáles son las eminencias óseas que yo voy a poder palpar en el animal? Hemos dicho, la tuberosidad del ilio, la tuberosidad isquiática, el trocánter mayor, la rodilla o patela. Vamos a poder diferenciar también el talón, correspondería a la tuberosidad calcánea, ¿no? El talón corresponde a la tuberosidad calcánea, del hueso calcáneo. ¿Qué más tenemos? Los malleolos, el malleolo lateral y el malleolo medial. Eso se puede diferenciar, se puede palpar. Zona importante corresponde a la cara flexora de la rodilla. Si esto es la rodilla, la cara flexora de la rodilla viene a ser esta, por lo tanto se va a flexionar. En esta cara flexora yo voy a encontrar aquí al nódulo linfático popliteo. Son nódulos linfáticos importantísimos y palpables en el animal vivo. Lo vamos a encontrar como si fueran unas estructuras ovoides, ni duras ni blandas, que al tacto al animal no le va a doler y que son movibles, no son fijas. Esa es la característica de todo nódulo linfático. Si ustedes ven rugosidades, es porque hay una alteración, ¿no? Hay algo patológico. Y hay que hacer mucho más pruebas. Bien, aquí encontramos, miren ustedes, las caras de contacto. ¿Qué es una luxación, jóvenes? ¿Qué entendemos por luxación? Cuando hay una luxación de patela, ¿qué pasa ahí con la patela? Se sale del lugar. Y si se sale del lugar, ¿qué pasa con las caras articulares? Pierden contacto. Entonces, miren ustedes, aquí se habla acá hay una imagen en la cual no hay ningún tipo de displasia de la cadera, no hay tipo de displasia de cadera, tampoco hay luxación de cadera, se menciona en algunos casos, no hay las luxaciones de cadera. Pero aquí, miren ustedes, las caras de contacto son continuas, las caras articulares son continuas. Acá también, sin embargo, yo un poquito, ¿no? Acá medio raro. Pero acá, miren, peor todavía. Se ha perdido contacto, ¿verdad? Acá hay una alteración. La displasia de cadera, ¿será una luxación, jóvenes? Miren acá la cara de contacto. Está cambiando, ¿verdad? Cuando hay una degeneración en las caras articulares y como esa degeneración sale, se luxa, sale, ¿no?
de su lugar, se habla de displasia de cadera. ¿Sí? Se habla de displasia. Pero la luxación, las caras articulares se mantienen intactas, solamente que por X razones, por que el ligamento es muy laxo, porque hay una fuerte tracción, se puede salir de su lugar. Pero no quiere decir que hay una alteración en las superficies articulares. Bien, ya casi vemos la displasia, ¿no? Parcial, bueno, incipiente. Aquí encontramos la articulación, la cápsula articular, y aquí encontramos el ligamento, miren ustedes, el ligamento redondo de la cabeza del fémur. Y ¿se acuerdan que el acetábulo tenía una escotadura acetabular? Bueno, aquí encontramos el ligamento acetabular, ¿no? En el caso del vacuno son dos. Y aquí habla pues de la displasia de cadera, ¿no? Que es una enfermedad degenerativa en realidad. El origen no se sabe, es multifactorial, porque se menciona por nutrición, por la edad, raza, etc. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Una de las más importantes es el salto del conejo, que cuando el animal corre a galope, el animal va a correr con las dos patas juntas, como si fuese un conejito. Esa es una de las características. Pero luego va a continuar y va a haber mucho dolor, ¿no? Es claudicante, cuando es una enfermedad progresiva y va al final claudica, ¿sí? Termina en una osteoartrosis, porque hay una degeneración, como le mencionaba, ¿de quién? De las caras articulares. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora no me tocaba ese tema. Siempre me pasa eso. Que termino haciendo todo. Bien. Ya, listo. Nosotros hemos visto, acabamos en realidad de ver lo que corresponde a la estructura ósea del miembro pélvico, todo lo que es el miembro pélvico. ¿Por qué es importante, jóvenes? Porque es importante. De repente me da una región del muslo y dice, acá viene carne de caballo. ¿Y qué voy a ver? Me voy rapidito. ¿Y qué debo encontrar en el fémur del equino? El tercer trocánter. Si tiene un tercer trocánter es porque, ¿no? Estamos comiendo otro tipo de carne. Otro tipo. Vamos a ver ahora las estructuras o las estructuras que van a permitir el movimiento. Y vamos, el movimiento del miembro pélvico. Y me hablan a mí primero de las musculaturas de la cintura pélvica, de los músculos sublungares o hipoaxiales. Los músculos epiaxiales también hay, ¿no? No he traído ninguna hoja. Sí, apágala. Bien, nosotros tenemos dos clases de músculos. Tenemos las vértebras lumbares. Bueno, las vértebras en general. ¿Sí? Las vértebras. Tenemos los músculos axiales. Los músculos axiales se dividen en dos: los epiaxiales y los hipoaxiales. Epi, arriba; hipo, abajo. Abajo, arriba. Y los músculos epiaxiales serán el músculo longuísimo. Esto te lo estoy dando para que tú puedas entender, porque esto seguramente lo van a ver en teoría esa parte, pero para que ustedes puedan entender el todo, ¿sí? Músculos epiaxiales tenemos el
músculo transverso espinal, el longísimo y el músculo iliocostal. Si yo tengo las vértebras, y acá tengo una costilla, y yo tengo un músculo 1, un músculo 2 y un músculo 3. Este es el proceso espinoso, ¿no? De los tres, ¿cuál creen que es el 1? El iliocostal, ¿verdad? Porque está en relación con las costillas. Entonces yo tengo que escoger el iliocostal. ¿Sí? Va desde el ilio hasta las costillas. Es largo, es bastante largo. Por eso va por dorsal al proceso transverso de las vértebras. Por eso es epiaxial. El más alto y que está en relación con el proceso espinoso será el transverso espinal. Y por lógica tengo el longísimo. Esos son los músculos epiaxiales. ¿Sí? Esa es su disposición. Ahora, los hipoaxiales estarán por debajo. ¿No? Por debajo. Y son, por eso también se habla de sublumbares, ¿no? Y los vamos a ver. Ahora, y aquí tenemos a los músculos, a estos músculos. Los músculos epiaxiales y hipoaxiales van a permitir, jóvenes, claro me dice, pero el epiaxial, los epiaxiales, el transverso espinal y el iliocostal van a tener una porción torácica y una porción lumbar. Los que están en su porción lumbar van a formar el músculo erector de la columna y van a permitir ese movimiento como que es este gato. Este no, sino no hace así el gato, como que se encorva, como que ya, eso. Bien, ahora sí, entramos a los músculos hipoaxiales, ¿sí? Los músculos hipoaxiales. Y encontramos, atención aquí, estos tres músculos se van a originar entre las últimas vértebras torácicas y primeras lumbares. Tenemos el psoas menor y cuadrado lumbar, que es más lateral, ¿sí? El psoas menor y el cuadrado lumbar, que es más lateral, se insertan en el ala del ilio, y el iliozoa se inserta en el trocánter menor, el iliozoa. El iliozoa, miren ustedes, este músculo iliozoa se forma de la confluencia del psoas menor, ¿sí? Del psoas menor y el psoas mayor, que se prolonga y va a salir, y mira dónde se va a insertar, en el fémur, es decir, de una región más profunda se inserta a la pierna, ¿no? Al miembro pélvico. Acá tenemos el músculo iliozoa. Y vamos a ver ahora más adelante que ese músculo iliozoa va a salir por dónde, va a salir por un espacio que se forma a nivel del fémur, ¿no? A nivel de la cara medial del fémur. Y aquí tenemos, miren ustedes, el psoas menor. Esto, ya. Aquí yo tengo el psoas menor, el iliozoa, porque es el que ya sale, el iliozoa, y el cuadrado lumbar. ¿Sí? Eso lo vamos a ver, eso se va a ver por el vientre, ¿no? No abierto. Bien, y ahora vamos a ver los músculos superficiales, del miembro pélvico. Lo más proximal que nosotros encontramos corresponderá a los glúteos, los músculos glúteos, el glúteo superficial y el glúteo medio. ¿Sí? Superficial, ¿por qué? Porque está por encima de este glúteo, es más superficial. Y acá tenemos el glúteo medio. Ambos ubicados en la fosa. ¿En qué fosa? En la fosa glútea del ala del ilio, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del ala del ilio, acá miren, acá hay un hueso coxal, hablamos del ala del ilio y acá hay una fosa. En esta fosa glútea se insertarán esos músculos glúteos. También, formando el borde craneal del muslo, tenemos este músculo acintado llamado sartorio, el músculo sartorio, el sartorio craneal. Tenemos un músculo de forma triangular que corresponde al tensor de la fascia lata.
Se va a insertar en la fascia lata. Fascia lata es una estructura, es una fascia condensada, bastante densa, fuerte, y en ella se va a insertar en esa fascia lata, se va a insertar el músculo bíceps femoral. Miren ustedes, aquí yo tengo el bíceps femoral. El bíceps femoral. ¿Sí? Bien. Aquí se esboza un pequeño músculo, el abductor cruris caudalis, pero en realidad no lo vamos a ver porque él va a estar por la cara medial del bíceps femoral relacionado a su borde caudal, pero no es visible a simple vista. Bueno, este es el glúteo medio que se secciona y me va a exponer el glúteo profundo y otros músculos como los piriformes. Y aquí lo vemos, miren, el sartorio en su porción craneal, el tensor de la fascia, el tensor de la fascia lata, el músculo tensor de la fascia lata, el glúteo superficial, el glúteo medio y el bíceps femoral. Formando este borde caudal, formará el borde caudal del muslo, el músculo semitendinoso, ¿sí? El semitendinoso. Ahí está. Ah, y esto es importante. El ligamento sacrotuberoso, miren, va desde el hueso sacro hasta la tuberosidad isquiática. Se habla de ligamento sacrotuberoso o sacroisquiático. Permite pues la fijación, ¿no? La fijación también del miembro pélvico, ¿no? La fijación del sacro en relación al hueso coxal. Este ligamento, al momento del parto en las hembras, se hace laxo y si es necesario se desplaza el sacro dorsalmente para nuevamente reponerse, ¿no? Volver a su lugar. Y aquí tenemos pues el profundo y la porción caudal del medio, del glúteo, ¿no? Aquí vemos los nervios, miren ustedes, superficiales, los ramos cutáneos superficiales, en la región glútea. Acá hablamos del bovino, ¿no? Que tiene la porción del glúteo bíceps, miren, el glúteo bíceps. El músculo tensor de la fascia lata y el músculo sartorio. Igual aquí. Tenemos el músculo sartorio, el tensor de la fascia lata, y aquí será pues el igual, ¿no? Bien, ahora sí, en un plano profundo y debajo del músculo glúteo, perdón, debajo del músculo bíceps femoral, exponemos a este músculo, el músculo abductor cruris caudalis, que es un músculo bastante pequeño, acintado, ¿sí? Acintado. Y acá hay una imagen que es muy bien bonita, esta. Y en una vista caudal, nosotros encontramos de esta forma los músculos. Tenemos el músculo bíceps femoral, el músculo semitendinoso, el semimembranoso y el músculo aductor. ¿Sí? No, el músculo gracílico, me estoy confundiendo. El bíceps femoral, el semitendinoso, el semimembranoso y el músculo gracilis. ¿Sí? Esas van a ser la disposición. Cuando nosotros en el animal vivo queremos poner una intramuscular, nosotros inmediatamente vamos a ingresarla en el borde caudal, palpamos y se nos mete la manito más o menos en este sentido. Por eso que las intramusculares se colocan en el semimembranoso con mayor seguridad. Profesora, pero aquí ¿por qué no en el bíceps femoral? Porque debajo del bíceps femoral vamos a ver que pasa un gran nervio, el nervio ciático, o también llamado nervio isquiático. Bien. Vamos a encontrar en la región del muslo también, encontramos jóvenes al cuádriceps femoral, ¿sí? El músculo cuádriceps femoral. Y el músculo cuádriceps femoral va a tener jóvenes a los bastos, el basto lateral, el basto medial, el basto intermedio y el recto femoral.
Por esas estructuras va a estar constituido el músculo cuádriceps. Entonces, imagínense ustedes el tendón que se va a formar de la confluencia de los tendones de estos paquetes musculares. Es un fuerte tendón que va a sostener a quién? A la patela, ¿sí? Va a sostener a la patela. Bien, aquí vemos una cara, esta es la cara profunda, la cara medial, porque vemos el músculo sartorio en su porción craneal, que es extensor de la rodilla, y el sartorio en su porción caudal, que es flexor de la rodilla. Jóvenes, si ustedes lo han diferenciado, yo les voy a guiar. Esto es el muslo y es craneal, borde craneal. Acá tengo la rodilla, pierna, rodilla, caudal, ¿sí? Porción caudal. En una vista superficial yo voy a ver a los sartorios y voy a ver aquí al músculo gracilis, hemos dicho, ¿sí? Formando el borde caudal del muslo, el semitendinoso. Pero ¿qué más encuentro? Encuentro un músculo pequeño, muy pequeño, que tiene el nombre de pectíneo. Este músculo, que es bastante pequeño, pero tiene un largo tendón de inserción. Es aquel músculo que cuando tú te quieres abrir de piernas, sientes que algo te jala, ¿verdad? Que no permite que te abras totalmente de piernas. Bueno, ese es el tendón del músculo pectíneo. Los músculos que se encuentran en la cara medial del muslo, son músculos aductores. Músculos que permiten que las piernas se encuentren juntas. Debajo del músculo gracilis yo voy a encontrar el músculo aductor. Por la superficie del músculo aductor, por aquí pasa un nervio, el nervio obturador. Es un nervio, el nervio obturador, ¿sí? El nervio obturador. Bien. Retirando ya a los sartorios, miren ustedes, y también al gracilis, yo encuentro el músculo pectíneo. Craneal al pectíneo yo voy a encontrar al músculo, parte del músculo tensor de la fascia lata en su cara medial, pero encuentro a uno de los paquetes musculares que constituye al cuádriceps femoral. Viene a ser el músculo recto femoral, ¿sí? El músculo recto femoral. Y ventrocaudal al músculo, al vasto, ¿no? Al vasto medial, ¿sí? Al vasto medial. Y luego pues encontraré el músculo aductor, ¿no? Al semimembranoso, con sus dos porciones, semitendinoso y demás. Bien. Y aquí encontramos al gracilis, este debe ser el semimembranoso, el pectíneo, la cabeza medial, el vasto medial, el recto femoral, y aquí tenemos al sartorio caudal y sartorio craneal. Se retiró, ese es el músculo tensor de la fascia lata, que lo vemos por la cara medial, el recto femoral, el vasto medial, el pectíneo. Acá yo tengo al aductor, al semitendinoso y el semimembranoso. Y listo. En el ovino, la musculatura no es tan desarrollada. En los rumiantes menores en general, las musculaturas no son tan desarrolladas. Aquí encontramos el músculo bíceps femoral, glúteo bíceps se menciona, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha fusionado una porción del glúteo con el bíceps femoral, ¿sí? Con el bíceps femoral. Aquí tenemos el músculo tensor de la fascia lata, acá todo eso deberá ser la fascia lata, ¿no? Fascia lata. El cuádriceps está constituido igualmente por un vasto lateral, un vasto medial. El vasto lateral lo vamos a encontrar siempre por debajo de la fascia lata. Miren ustedes los músculos de la región de la pierna, son músculos muy parecidos a los músculos del antebrazo. ¿Se acuerdan que vimos el antebrazo en virtual? Vimos los músculos extensores y los músculos flexores. Aquí, miren ustedes, vamos a tener al músculo, uno de los más importantes, el gastrocnemio, con su tendón de inserción, ¿dónde? En la tuberosidad calcánea, ¿no? En el equino, esta es una vista lateral también. La importancia, acá tenemos el sartorio,
¿no? El sartorio. Aquí vemos el músculo bíceps femoral con varios paquetes, el semitendinoso y el semimembranoso, ¿no? Formando pues el músculo. Esta es su cara medial, ¿no? Su cara medial. Bien, aquí vemos la articulación de la rodilla. Miren qué interesante, sostiene la patela la tróclea, ¿verdad? El vientre de la tróclea. Los ligamentos cruzados, ligamento anterior, ligamento cruzado craneal, ligamento cruzado caudal. Encontramos, miren, aquí tenemos al músculo cuádriceps. Miren cómo el vasto medial, acá abre el vasto medial o el vasto lateral, que son partes, ¿no? Y se van concluyendo esos tendones y van sosteniendo aquí a la patela. Esta patela que luego se prolonga ese tendón formando el ligamento patelar, ¿no? Ligamento patelar insertándose en la tuberosidad de la tibia, ¿ven? La tuberosidad de la tibia. Por eso es que cuando flexionas y cuando no, la patela discurre